Bendiciones abundantes a todos. Qué gusto el estar unidos, reunidos una vez más y unidos también en un solo amor, en un solo cuerpo para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo es llegar hasta donde usted está con la palabra de nuestro Dios. Me gozo en este día en saber que Dios nos ama tanto, que tiene algo para cada uno de nosotros. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce lo que tú y yo estamos atravesando en este día, pero también, podemos saber que nuevas son las misericordias cada mañana que nuestro Dios tiene para con nosotros. Su palabra es nuestro alimento y por eso en este día alabemos y glorifiquemos su nombre, porque Él es bueno para con cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer es bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor, porque Él no nos deja, Él no nos desampara. Por el contrario, tiene promesas, tiene planes para ti y para mí, y en este día no es la excepción. Dios está de tu lado, Dios está dispuesto para bendecirte, Dios está dispuesto para tener su favor en ti. Pero lo que tenemos que hacer tú y yo es entregarnos, exaltarle, y entre todas las cosas y a pesar de todas las cosas no dejar de creer en Él, sino por el contrario aferrarnos a Él, a sus promesas, y veremos grandes resultados para gloria de su nombre. Y estaba meditando en este día en la palabra que voy a traer de parte de Dios, y estaba meditando cómo está el mundo, porque lo hemos estado hablando últimamente, pero al meditar de cómo está el mundo, el estado en que se encuentra espiritualmente, ya conocemos tú y yo cómo está el mundo. Los hijos de Dios estando en este mundo no estamos exentos del sufrimiento. Por el contrario, pareciera que cuando tú y yo le dimos nuestro corazón al Señor, más vino el sufrimiento a nosotros. Parece que aumentó el sufrimiento, el rechazo, la oposición, pero sabemos que todo esto se debe porque viene a nuestra vida al estar nosotros en contra de la corriente de este mundo. El sufrimiento viene porque no somos de este mundo, no razonamos como este mundo, ahora razonamos como la palabra de Dios nos enseña, y el mundo tiene diferente razonamiento al de nosotros, por lo tanto hay un choque y no podemos concordar, y no hay un rechazo, hay una persecución muchas veces. El sufrimiento también viene a nuestra vida porque nuestra carne muchas veces no desea someterse al señorío de Cristo. Nuestra carne, en lugar de quererse someter, tiene una lucha constante las 24 horas del día en contra del Espíritu Santo, porque la carne quiere hacer lo que a ella le place. La carne quiere sus deleites, la carne quiere todo lo que le agrada, mas sin embargo no le agrada a nuestro Dios. Y así que en esta tarde quiero decirte que el sufrimiento es indispensable para el creyente, porque es sumamente beneficioso para nuestro espíritu, para nuestra madurez, para nuestro desarrollo espiritual. Y una vez que estamos desarrollados y maduros, podemos dar un fruto a nuestro Dios que sea digno de su nombre. Gloria a nuestro Dios. Como hijos de Dios, tú y yo necesitamos entender que necesitamos la prueba. Como lo dije, es indispensable en nuestra vida y debemos aprender a alabar a Dios por permitir las pruebas en nuestra vida. Y muchos dirían que es contraproducente alabar a Dios porque permite calamidad, prueba, enfermedad, escasez, persecución, rechazo a nuestra vida. Claro que sí. En esta tarde, este es el tema de hoy. Aprende a alabar a Dios en el sufrimiento. Una vez más te lo repito, aprende a alabar a Dios en el sufrimiento. Y vamos a estar meditando en la palabra de nuestro amado Dios en el Salmo 119, versos 65 al 72. Salmo 119, versos
65, al 72. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 65 al 72: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Gloria al nombre del Señor por su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos reunir a través de estos medios para meditar lo que tienes para nosotros en tu palabra. Tu palabra es verdadera, es fiel, no tiene ningún error. Tu palabra nos enseña, nos confronta, nos reprende, nos disciplina y nos ayuda a crecer y a desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Tú conoces cada pensamiento, tú conoces cada corazón en esta tarde y te rogamos en el nombre precioso de Cristo, Padre eterno, que nos hables a lo más profundo del ser, que esta palabra arraigue en nuestro corazón, que germine y dé un fruto digno de tu nombre. Espíritu Santo, enséñanos lo que no sabemos, haznos lo que aún no somos y danos lo que aún no tenemos a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres el maestro por excelencia. Ruego que uses mi vida, Señor, para que tu pueblo podamos entender lo que tú tienes y requieres de nosotros a través de tu palabra en esta tarde. Que los dichos de mi boca, las palabras de mi boca sean gratas, también la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, y la de tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Qué linda la palabra del Señor. En el verso 65 de este Salmo 119, el salmista comienza con una alabanza a Dios, porque de acuerdo a lo que estamos viendo en este pasaje, en este verso, todo lo que Dios permite es bueno. Grábate esto bien. Todo lo que Dios permite en tu vida y en la mía es bueno. Wow. Muchas veces cuando no somos maduros en el Señor es duro captar esta verdad, pero en esta tarde el Espíritu Santo la va a implantar en tu corazón y en tu alma para que puedas saborear lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y el salmista David comienza con una alabanza a nuestro Dios por todo lo que permitía a su vida venir y lo que permite a la tuya y a la mía, a nuestras vidas venir, es bueno. Sea bueno, sea malo, de acuerdo a como nosotros lo vemos cuando lo enfrentamos, todo es bueno, lo que el Señor lo permite. Aún en el sufrimiento vemos la bondad de Dios a nuestra vida cuando alabamos y glorificamos a Dios sabiendo que la prueba que Él nos deja atravesar es para nuestro bien. Cuando alabamos a Dios en medio de la prueba, del sufrimiento, del rechazo, de la persecución, de la enfermedad, del dolor, de la escasez, eso es un signo, una señal de la madurez espiritual de cada cristiano. Habla de un nivel de conocimiento del carácter de Dios, su palabra y su voluntad. También el ser maduro en el Señor nos hace ver la realidad de nuestra posición en Él. Cuando llega la prueba, podemos ver dónde está realmente centrada nuestra fe. Por eso es maravilloso cuando el Señor permite el sufrimiento y la prueba en nuestra vida. A través de todo lo que enfrentamos en la vida, vemos que las promesas de Dios se cumplen
y se cumplen aún en medio de nuestra dificultad, porque Él no se aparta de nosotros, su Espíritu no se aparta de ti ni de mí, y nos sostiene con su mano poderosa, como lo declara en Isaías 41:10. Él nos sostiene con su diestra de justicia, su diestra de poder está contigo y está conmigo. Por eso tú y yo podemos alabarle aún en el sufrimiento. ¿Le alabas conmigo en esta tarde? Aunque estés atravesando algo difícil, abre tu boca, alaba y bendice al Señor, y verás que el Señor te da la victoria. Verás que el Señor te va a sacar adelante y tú vas a glorificarle aún más con mejor excelencia, porque Él es merecedor, aún en la prueba y la lucha, de tu alabanza y la mía. En el verso 66 el salmista David dice: creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. La mejor decisión para ti y para mí es creer más bien a la palabra de Dios, y no creer a lo que el mundo nos dice, no creer a lo que el vecino, la vecina, el tío, la tía, aún nuestros padres nos dice, porque el ser humano puede errar. Lo mejor es creer en la palabra de Dios, no creer a lo que el mundo nos pueda tratar de enseñar, porque las filosofías del mundo están cambiando constantemente. La forma de razonar del mundo sin Cristo se pervierte y deteriora cada vez más. Solo mire las noticias, solo echa un vistazo al mundo y vas a ver que todo va deteriorándose y pervirtiéndose, una y una vez más. Y esto lleva a la humanidad a la condenación eterna. Las filosofías, las religiones del mundo llevan a la condenación. El que salva es Cristo Jesús. El que transforma es Él con su sangre y su palabra. En Él es donde tenemos que poner nuestra confianza, y la mejor decisión que puedes hacer una vez que tienes a Cristo en el corazón es creer 100% en su preciosa palabra. Una vez que creemos en esa palabra gloriosa de nuestro Dios, aprendemos buen juicio, porque conocemos el carácter de Dios, conocemos su voluntad. El buen juicio es saber escoger entre lo bueno y lo malo. El buen juicio nos ayuda a desechar lo malo y tomar todo aquello que beneficia a nuestro espíritu. El buen juicio y el conocimiento que Dios imparte a sus hijos a través de su presencia y su palabra nos ayuda a hacer su voluntad, y nos ayuda a deleitarnos en hacer su voluntad. Aunque la voluntad de nuestra carne se quisiese oponer, cuando le damos el lugar al Espíritu Santo, cuando nos adentramos en su palabra y buscamos la comunión con Dios, nos vamos a deleitar en hacer su voluntad, cueste lo que nos cueste. Gloria al nombre de nuestro Dios. El buen juicio, como lo dijo el salmista, viene a través de la palabra, de los mandamientos de nuestro Dios. En el verso 67 continúa el salmista David diciendo: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Vemos que cuando no hemos alcanzado al nivel de madurez que Dios quiere, Él continúa permitiendo en nuestra vida la lucha, la prueba y el sufrimiento, porque la disciplina de Dios, por medio del sufrimiento, nos acerca a Él. Por eso es que Dios permite la disciplina, el sufrimiento, porque nos desviamos, nos desenfocamos. Pero cuando llega la prueba, llega la lucha, es cuando nos sentimos acorralados, cuando ya no hallamos la salida. ¿Qué tenemos que hacer? Ver hacia arriba y acercarnos a Dios y pedirle ayuda y misericordia. Por eso es necesario el sufrimiento y la prueba en nuestra vida. Es necesario porque cuando lo tenemos todo, cuando no estamos sufriendo,
nos olvidamos de darle a Dios la gloria que merece. Él nos conoce, Él sabe que faltamos, que fallamos, que nos olvidamos, y por eso de tiempo en tiempo permite que venga la prueba, la lucha a tu vida y la mía, porque a través de ella hace que nos enfoquemos en su palabra para obtener el buen juicio, para dar el conocimiento que necesitamos y podamos confiar aún más en Él. Déjame decirte que la ignorancia a la palabra de Dios hace que nos equivoquemos y nos desviemos. Por eso el salmista lo dijo así: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Eso es la ignorancia en el cristiano. Nos desviamos, nos desenfocamos, nos olvidamos. Y la ignorancia, déjeme decirte, amigo, hermano, que escuchas, hermana, amiga, la ignorancia no es excusa delante de Dios. Es por eso que Dios, en su amor y misericordia, nos disciplina para que no nos desviemos. Por eso, en su amor y misericordia, nos dejó su palabra para que podamos entender lo que Él quiere de nosotros. Ve conmigo a Deuteronomio 6:8. Ahí tenemos por qué es que Dios siempre está permitiendo en nosotros la lucha, la prueba y el sufrimiento. Deuteronomio 6:8 dice, voy a buscarlo más adelante, agarré uno que no era, pero está muy bueno. Voy a buscarlo, disculpen, pero en Deuteronomio habla de la disciplina del Señor a aquel a quien tiene por hijo. Y por eso es necesario que entendamos que la disciplina es para nosotros esencial, es imprescindible en la vida del creyente. Gloria al nombre de nuestro amado y poderoso Dios. Él es bueno y Él es maravilloso, y por eso le alabamos, porque cuando Él permite en nosotros la dificultad es por amor. No es porque Dios no nos ama, al contrario, esto nos demuestra su amor, esto nos demuestra su misericordia, esto nos demuestra su cuidado, esto nos demuestra que Él está interesado en ti y en mí. Vamos al verso 68 del Salmo 119. Dice así: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Vemos a través de este verso que el salmista David reconoce, así como tú y yo, los creyentes en Cristo Jesús, debemos reconocer que aún en el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, Él es bueno. Puedes decir conmigo: Él es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo bueno es nuestro Dios. Él es bueno a pesar que venga la lucha y la prueba, y todo lo que Él hace, y lo que hace es permitir la prueba, la lucha en nuestra vida, es bueno, y es el bien que Él quiere para nosotros, sus hijos. Puedes gozarte en esto. Muchas veces a la carne no le gusta oír estas verdades, pero es necesario que la escuches, porque Dios quiere que maduremos, Dios quiere que crezcamos en Él. Lo que Dios hace es bueno aún en la dificultad, porque en la adversidad está moldeando nuestro carácter, nos está haciendo a la imagen preciosa de su Hijo Jesucristo. Ve conmigo al libro, a la carta de Romanos, capítulo 8, y vamos a ver desde el verso 28. Muchos ya lo sabemos hasta de memoria, pero es un pasaje desde el 28 y 29 de Romanos para que veas por qué Dios permite la dificultad y el sufrimiento en nuestra vida. Dice Romanos 8, 28 y 29: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, esto incluye el sufrimiento, no deja nada fuera, dice todas las cosas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene
para ellos. ¿Cuál es ese propósito? El glorificarnos, el hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y lo va a decir aquí el verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Todos vamos hacia ese nivel, hacia el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el resultado. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esto es lo que va a terminar nuestra vida, en la glorificación. Pero en ese proceso vamos a enfrentar la lucha, la adversidad, la prueba, el sufrimiento, para que tú y yo seamos moldeados en nuestro carácter, que poco a poco se vaya perdiendo el yo, se vaya perdiendo la carne, el egoísmo, y pueda surgir el carácter de Cristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Te gozas por la sabiduría de nuestro Dios? Yo me gozo, gloria a su nombre. Verso 69 del Salmo 119 dice así: los arrogantes o soberbios me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. En este verso 68 el salmista reconoce cómo todos los creyentes necesitamos reconocer también que Dios está con nosotros. En el 69, y Él está aunque nos difamen aquellos que no le conocen. Y esto me lleva a decirte que escoger la justicia de Dios va a traer rechazo a tu vida de parte de aquellos que no conocen a Dios como su Señor y Salvador. Ya que tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo rendidos para salvación, vamos en contra de la corriente de este mundo. Ya no pensamos igual, ya no razonamos de la misma manera. Y la palabra nos enseña que ni siquiera somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Te alegras conmigo de esto? Dios nos dio ciudadanía en el reino de los cielos, y por eso el mundo no nos reconoce más. Y cuando se levanta la calumnia, cuando hablan de nosotros sin razón, solo por tener el Espíritu de Cristo e ir en contra de la corriente de este mundo, es mejor que tú y yo, hermano, hermana, demostremos con nuestros hechos la transformación que Dios ha realizado en nuestro interior, la justicia que Él nos ha impartido en su Hijo Jesucristo. Es mejor hablar con nuestros hechos que con nuestras palabras. Por eso Cristo dijo en el Sermón del Monte: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. No dice para que escuchen sus buenas palabras, para que escuchen sus buenas pláticas y sermones. No dice para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por eso el salmista decía: la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón, y los arrogantes me difaman por eso. Quien hace la voluntad de Dios, déjame decirte, hermano y hermana, no teme a las calumnias que el mundo pueda inventar. Aunque el mundo pueda hablar lo peor de ti y de mí, lo que puedan inventar hacia nosotros, quien está en Cristo, quien hace su voluntad, sabe que Dios es quien justifica, sabe que Dios es quien vindica a los que andan en integridad. La obediencia a Dios va a provocar rechazo del mundo, pero mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. ¿Te gozas por esto? En Romanos también vemos que la palabra dice: si Dios está
por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es el que justifica y envía a su Hijo para lavarnos en su sangre preciosa. Por eso, aunque venga la difamación contra ti, las mentiras, las calumnias, gózate porque estás en la voluntad de Dios. Preocúpate cuando seas popular con todo el mundo, porque la popularidad es signo de que nos estamos adaptando, mas cuando tú y yo nos paramos en la palabra de Dios, esto va a causar fricción en el mundo, porque el mundo no alaba al Dios que alabamos, no razona como razonamos y tiene que extrañar como tú y yo somos. Pero gracias a Dios que nos dio su amor para poder amar a todo aquel que es creación de Dios, para que intercedamos, para que les hablemos de la palabra de nuestro Dios. Aunque nos difamen, mantengámonos firmes creyendo en nuestro poderoso y sabio Dios, quien nos va a llevar a su gloria. Verso 70. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El contraste entre el mundo sin Dios y el creyente. Hay un contraste grande. Vemos que el salmista dice que hay arrogancia en el ser humano sin Dios y sin Cristo. La arrogancia que hay en la humanidad que no conoce a Cristo entorpece y produce necedad. ¿Qué es esto? Que el ser humano sin Cristo desea seguir en lo malo, aunque le lleve a la perdición. Su razonamiento es vano. Es para continuar únicamente en el pecado y la maldad. Esto lo habla la palabra de Dios. Ve conmigo una vez más a Romanos, solo que vamos a ir al capítulo 1 de Romanos y vamos al verso 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Y dice la palabra del Señor así: por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. 28, por pensar que era no tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Este es el mundo sin Cristo. Vemos el gran contraste. Van en contra de Dios y los hijos de Dios vamos en contra de la corriente de este mundo. Por eso vamos a tener sufrimiento. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tienen aflicción, pero confíen que yo ya he vencido al mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Tú y yo somos más que vencedores porque nuestra fe está depositada en el autor de este universo y de nuestra fe. Lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe que ustedes tienen. Gloria al nombre de nuestro Dios. Los hijos de Dios nos deleitamos en su palabra. Este es otro sello, otra señal de que realmente Dios habita y su Espíritu está tomando el control de nuestro ser. Nos deleitamos en su palabra. Espero que te estés deleitando en esta tarde, en esta palabra gloriosa de nuestro Dios. Vamos al verso 71. Dice: el cristiano genuino reconoce el beneficio del sufrimiento
Es lo que está diciendo el salmista en este verso 71. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Cuando realmente estamos en Cristo, hemos sido transformados, reconocemos el beneficio del sufrimiento en nuestras vidas. Esto es cuando el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, cuando está trabajando en nuestro interior, trae a nuestra vida el reconocimiento de que es bueno sufrir en nuestra jornada a la eternidad con Dios, ya que el sufrimiento, ¿sabes qué hace nosotros? Nos acerca más a Dios, nos hace reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, nos hace ver todo lo que es eterno y valorarlo sobre lo que es pasajero en este mundo. El sufrimiento hace que quitemos la mirada de las cosas de este mundo y anhelemos nuestra morada eterna. Esto lo dijo el apóstol Pablo, porque este leve sufrimiento produce en nosotros un mayor eterno peso de gloria. Por eso glorifica al Señor en medio del sufrimiento, no importa qué clase de sufrimiento, mientras tú estés en la voluntad de Dios, va a producir en ti que anheles más la gloria que Dios nos va a dar en la venida de su Hijo Jesucristo. Porque cuando estamos nosotros enfocados en Dios, cuando pasamos por la lucha y la prueba, podemos ver lo que el apóstol Juan nos dice, que el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, cuando estamos en Cristo, reconocemos el beneficio del sufrimiento, porque produce en nosotros un carácter probado, produce en nosotros una adoración y alabanza excelentes para nuestro Dios, produce en nosotros santidad, sin la cual nunca podremos ver a nuestro Dios. Vamos al verso 72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. El sufrimiento, querido hermano, hermana, nos hace valorar la palabra de Dios por encima de toda riqueza material. Cuando estamos en el sufrimiento, la palabra es el alimento, es el ungüento para el alma, es la medicina que trae alivio a nuestro ser. Y esto es el resultado de la disciplina de Dios en nosotros. Este resultado es hermoso y hace que la palabra de Cristo resuene, cobre vida en nosotros. Y unas palabras que Cristo dijo al estar en esta tierra fueron estas: ¿qué provecho tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? David logró entender esta verdad maravillosa. David era uno de los reyes más grandes sobre la tierra y más ricos. David poseía grandes cantidades de oro y de plata. Sin embargo, el rey David entendía que nada de eso aseguraba su eternidad, porque únicamente la palabra eterna de nuestro Dios transforma nuestra alma, renueva nuestra mente, alimenta nuestro espíritu y nos guía en la senda recta por la cual Dios quiere que tú y yo andemos. Déjame recordarte, como dijo Job, a este mundo venimos sin nada, y sin nada nos vamos a ir de este mundo. Si ponemos nuestra confianza en las riquezas, en las posesiones, en lo de este mundo, la pasión de los ojos, la pasión de la carne y la arrogancia, como está hablando el salmista, de la vida, estamos perdidos por la eternidad. Mas sin embargo, cuando abrazamos la palabra eterna de nuestro Dios y dejamos que haga su obra en nosotros, entonces tenemos la vida eterna asegurada. No pongas tu confianza en lo terrenal como los necios. Pon tu confianza en Dios y tendrás vida eterna en Cristo Jesús.
Más vale el conocimiento de Dios que todas las riquezas de este mundo. Porque cuando conoces a Dios y le temes y lo tienes en tu vida, lo tienes todo. Está asegurada tu eternidad. La riqueza se puede esfumar, la pueden robar. Puede venir una depresión o una recesión en la economía y la riqueza se fue. Pero la fe en Dios nos asegura la eternidad, nos asegura la paz, nos asegura la riqueza espiritual. Y aunque en este mundo no tengamos nada, Dios habita en aquellos que le aman, que aman su palabra, que se someten a la obra de su Espíritu Santo, y Él los llevará finalmente a reinar con Él. Y voy a cerrar con el verso 75 para que veas lo que dice el salmista. Salmo 119, 75 dice: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Podemos decir igual que el salmista: sé que tus mandamientos son justos. Y luego el reconocimiento, y por eso debemos de alabarle igual que el salmista David: me disciplinaste porque lo necesitaba. Una señal de aquel que es inmaduro, de aquel que no se deja moldear, es: ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué no aquella? Y hay una queja constante. No hay conformidad, siempre hay murmuración, hay queja delante de Dios y contra Dios. Pero el salmista nos abre los ojos, y espero que tú y yo pensemos igual. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, reconozcamos que Dios está trabajando, nos está puliendo, nos está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué hermosas palabras. Dilo conmigo: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Puedes alabar a Dios en medio del sufrimiento? Si es así, glorifícalo. Si no es así, deja que su Espíritu obre en ti. Deja que su palabra penetre en lo profundo de tu ser, para que puedas tú también, en medio de la lucha y de la prueba, alabar y glorificar su nombre precioso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es verdadera, la cual nos sondea, nos conoce y nos habla a lo más profundo del ser, para que podamos alinearnos a tu voluntad. En esta tarde te damos gracias porque a través de ella nos has enseñado que tú permites la lucha, la prueba, la dificultad, el sufrimiento, para acercarnos más a ti, para madurarnos, Señor, para hacernos entender que lo eterno es mucho más valioso que lo terrenal, porque lo terrenal se acaba, pero la vida que tú tienes preparada a aquellos que te aman es por siempre. Ayúdanos a nunca renegar cuando permites en nosotros la dificultad, sino por el contrario, alabarte y glorificarte con todo nuestro ser, como el salmista David nos está enseñando a través de este precioso pasaje del Salmo 119. Que cada uno poseamos la madurez suficiente para entender que tú nos estás trabajando, que nos estás puliendo, que nos estás podando, porque tú deseas, Señor, un fruto excelente de cada uno de tus hijos. En esta tarde yo te pido que tu palabra haga el efecto por el cual la has mandado a cada vida, que nos des un espíritu afable, un corazón contrito, humillado, un corazón que reconozca que tú eres Dios sobre todas las cosas, que escuche tu voz y vaya detrás de tus pisadas, Señor. Yo te ruego que seas con cada uno de mis hermanos que han estado enlazados en este día, que tú, Señor, les bendigas, que esta palabra haga en ellos algo glorioso, que durante la semana esta palabra martille, trabaje y pula a cada uno de tus hijos, para que podamos brillar en este mundo que cada vez está más oscuro, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, guárdalos del mal
Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno y pon en todos paz y ten de todos misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Y a ti, amigo, amiga, que has escuchado este mensaje, si estás en dificultades, no las tienes que pasar solo, no las tienes que pasar sola. Dios desea estar de tu lado, pero abre tu corazón a Jesucristo. Deja que Él te lave en su sangre, te dé una perspectiva nueva de la vida, ponga en ti su espíritu y puedas tener gozo, alegría aún en medio del sufrimiento, porque ese es el Dios que servimos. Nos ayuda y nos da gozo. Espero que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Solo abre tu corazón y déjale saber que lo necesitas. Dios te bendiga ricamente. Bueno, es todo por ahora, querida iglesia, querido hermano y oyente. Espero que la palabra de Dios te haya bendecido, te haya dado una nueva perspectiva del sufrimiento y de la lucha, y podamos juntos alabar y glorificar su nombre en las buenas y en las malas. Dios los bendiga, les amamos y les esperamos ver pronto una vez más para reunirnos a meditar en la palabra gloriosa, hermosa y eterna de nuestro Dios. Les amamos en Cristo. No olvidemos de orar unos por otros e interceder por el mundo para que Dios salve las almas. Hasta la próxima. Dios los bendiga.